Se sabe que un 80% de los consumidores de vídeos cortos lo hacen en sitios públicos donde los visualizan sin sonido o apenas perceptible por el ruido ambiente. Para ese público es especialmente funcional el que le incorporemos subtítulos a nuestros vídeos, y si son dinámicos y coloridos, mejorarán su atención. Pero no todos los creadores de contenido tenemos los medios para usar herramientas de pago que nos hagan esa labor. Por suerte siempre tenemos disponibles las herramientas open source que de manera altruista nos ayudan en ese tipo de tareas. Es el caso de Kdenlive, el mejor editor open source que puedes encontrar. Este programa, que acaba de publicar su nueva versión hace apenas un mes, nos aporta integrada una herramienta que utiliza la inteligencia artificial para transcribir la narrativa de un audio e incluso traducirla. Todo eso de forma totalmente gratis. En este vídeo te voy a mostrar cómo podemos subtitular automáticamente nuestros vídeos de manera sencilla y rápida. Tengo aquí un pequeño clip de muestra como ejemplo. A la hora de crear nuestros subtítulos, iremos a la opción de Proyecto, al apartado de Subtítulos. En la ventana que aparecerá, la última opción es la de Reconocimiento de voz. Al seleccionarla, nos aparece otro pequeño cuadro de diálogo donde, si es la primera vez, nos aparece una advertencia de que debemos instalar los modelos de reconocimiento de voz, ya que, como puedes ver, no nos aparece ningún modelo. Pulsaremos pues el botón que dice Configuración. Se nos abre el panel de configuración de Kdenlive donde vamos a proceder a instalar los modelos. Veo que aparece la posibilidad de descargar el modelo Turbo, pero si le clicamos nos aparecerá un listado de modelos aunque están desactivados. Cerramos ese cuadro. Antes de nada he de advertir que arriba verás que se pueden seleccionar dos modos. Aconsejo dejarlo en Whisper, ya que se ha demostrado que es de los mejores scripts en la tarea de reconocimiento de voz. Ahora sí, debes darle al botón de Administrar modelos, para que nos aparezca un listado de modelos activos, y debemos escoger cuál descargar. Como la mayoría de nosotros somos de habla hispana, debemos escoger algún modelo genérico, no los que tienen extensión .en, que significa English. Se pueden descargar varios modelos, pero aconsejo el modelo Medium, porque el Tiny o Small son modelos pequeños que a veces no son muy precisos. Por otro lado, el modelo Large sería de los mejores, pero ocupan mucho espacio, así que la mejor opción si descargas solo uno será el Medium. Una vez seleccionado aparecerá el botón de Instalarlo. Tiene que descargar primero el modelo, que puede tardar unos minutos dependiendo de tu conexión a Internet y de tu CPU. Una vez descargado e instalado, alguno de los modelos se marcará junto a él un círculo blanco. Ahora sí que nos aparecerá el modelo que tenemos disponible. El idioma podemos dejarlo que lo detecte automáticamente, pero yo prefiero poner español, para facilitarle el trabajo. Como puedes ver, también podríamos hacer que lo tradujese al inglés, pero hay que instalar también otros módulos de traducción. Tras algunos mensajes de lo que está realizando el programa, dará la impresión de que ha finalizado. Le clicamos en Comprobar configuración y si todo está correcto nos aparecerá un mensaje en verde, como el que ves en pantalla. Solo deberemos darle a aceptar y ya tendremos Kdenlive preparado para crear nuestros subtítulos automáticamente. Para hacerlo vamos a ir a la opción de Proyectos, Subtítulos, Reconocimiento de voz, como hicimos antes. Ahora sí que nos aparecerá en el desplegable superior qué modelo vamos a utilizar, el idioma y le podemos poner la cantidad máxima de caracteres por línea. Yo se lo bajo a 12 porque me gusta que los subtítulos sean cortos y rápidos. Podrás ver que aparece un mensaje en la parte inferior de que no tenemos ningún clip seleccionado para que detecte lo hablado. Pero eso se debe a que tenemos seleccionada la opción de que lo haga sobre un clip seleccionado. Así que lo que hago es escoger la opción de que trabaje sobre toda la secuencia. Puedes darle ya a procesar y comenzará a hacerse la magia. El programa tardará según la cantidad de diálogo que tenga que procesar. En este caso son solo unos segundos y no tardará demasiado. Y ya lo tenemos aquí. Kdenlive nos proporciona herramientas suficientes para editar los subtítulos por si encontramos un error o si deseamos cambiar la apariencia.
sería creando un nuevo estilo. Como ahora tiene el default, todo lo que modifiquemos del estilo lo cambiará en todos los fragmentos de los diálogos. He intentado con varios tipos de efectos modificar los fragmentos de subtítulos con el fin de crearles animación, pero los subtítulos como tal no admiten efectos. Tendríamos que copiarlos a una pista normal como texto, y entonces sí podríamos hacerles alguna animación para dar más dinamismo. En poco tiempo se vienen cosas muy interesantes en Kdenlive y que no te puedes perder, por lo que te aconsejo que te suscribas y le des a la campanita. Mientras, para seguir conociendo este editor gratuito, te invito a ver este vídeo.